Y estamos en el sermón número 3 el día de hoy. Jesús ama a una iglesia bien dirigida. Le animo a que tome sus apuntes el día de hoy. Vamos a ver mucho texto. Como ya sabe, nuestra iglesia ama la palabra de Dios y cada oportunidad que tengamos lo vamos a hacer, estudiar la palabra. Pero Jesús ama a una iglesia bien dirigida. Y por eso damos a entender que a veces hay iglesias que son mal dirigidas o que no se conduce bien, no hay un liderazgo adecuado, apropiado. Digo, ¿por qué están viendo la pantalla? Tantas fotos, ¿verdad? Wow, ¿qué nos pasó hace entonces? Recordamos que octubre no solo es el mes de la reforma, sino también es el mes de apreciación a los pastores. Aunque los reformadores, sí, ellos promovieron ideas que cambiaron el mundo evangélico, no habrían tenido el impacto que tuvieron si los pastores de iglesias locales no hubieran alimentado sus ovejas con estas nuevas enseñanzas bíblicas. En un mundo donde todos tienen voz en redes sociales, el rol y el papel de un pastor es más importante que nunca. Ahora todos se creen pastores en Facebook. Y también el rol del pastor es más rechazado que nunca. Un poquito para atrás. Y realmente, ahora que todos tienen voz, todos tienen una opinión y todos se creen teólogos en redes sociales, sin la autoridad de una iglesia local, en realidad me recuerda de un versículo del Antiguo Testamento, Jueces 21, que dice así: en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Y vamos a ver la idea central, la idea principal del día de hoy. Un cristiano se somete a la autoridad espiritual bíblica en la iglesia local. Esa es la idea del día de hoy. Un verdadero cristiano se somete a la autoridad bíblica y local que Dios ha puesto en su vida. Vamos a contestar varias preguntas el día de hoy. Iniciamos con esta. ¿Por qué necesitamos pastores bíblicos? Vayamos a Juan 21, 15 al 17. Le animo a que apunten sus notas y vamos a verlo aquí en la pantalla. Dice así la palabra, me ayuda a leer de una forma alternada. Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. 16, todos juntos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Me gusta mucho esta traducción de la Biblia. Es más fiel al griego original que muchas traducciones. Le pregunta: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Le dice: te quiero, te quiero, te quiero. Jesús por fin le dice: ¿es realidad que hasta eso me quieres? Dice la palabra. Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. ¿Por qué necesitamos pastores bíblicos? Porque Jesús así lo ha dado. El Señor Jesús, después de su resurrección, regresar al cielo, dejó la instrucción, iniciando con Pedro y con pastores en todas partes. Alimenten, pastoreen, alimenten mis ovejas, mis corderos. Y vamos a explicar esa palabra, pastor. Es sinónimo también de supervisor, de obispo, de anciano, elder, líder. Esas palabras son sinónimos, pero habla de lo mismo, de un hombre que Dios llame, prepare, entrene para servir a su iglesia. Sabemos que Jesús es el buen pastor y ha dado otros pastores para que lleven esta carga. Y en diferentes tradiciones, iglesias, por ejemplo, sé que en la iglesia presbiteriana tienen los ancianos y solamente sirven por un término, creo que de 3 años, ¿no? Después de eso pueden volver a servir o se termina su rol. En la tradición bautista es más tradicional que haya un pastor solamente y se quede toda la vida hasta que el Señor le llame. Y en otras iglesias reformadas hay algo que se llama The Elders, que es grupo de pastores para liderar una iglesia local. El punto es que todos servimos bajo la autoridad del buen pastor. Él es el buen pastor.
Entonces, ¿por qué necesitamos pastores bíblicos? Uno, para alimentar a los corderos, le dice Jesús a Pedro. Alimentar a los corderos. ¿Qué quiere decir esto? Es preparar la palabra de Dios, ¿para quién? Para nuevos creyentes, corderos, baby Christians. Aquellos que acaban de llegar al Evangelio. Muchas veces, por tratar de estudiar, ser estudiosos o demostrar que tienen mucho conocimiento, un pastor puede predicar y hablar palabras tan grandes que nadie le entiende lo que está diciendo. Pero parte de ser pastor es saber alimentar también a los corderos. No le darías de comer a una oveja como a un corderito. No le darías de comer una Big Mac a bebé Gabriel. Todavía no puede masticar, aunque intenta. Es preparar la palabra para cristianos nuevos. 2, para pastorear a las ovejas. Esta palabra pastorear en el griego es la imagen de literalmente un pastor con un rebaño y todos los días los llevo a comer. Pastorear a las ovejas también es la imagen de gobernar a las ovejas, gobernar y dirigir al rebaño. En otras palabras, necesitamos al pastor para que guíe la iglesia local. Y también para alimentar a las ovejas. Ya dijimos alimentar a los corderos, ahora alimentar a las ovejas, que son ya corderos grandes. En otras palabras, alimentar a los cristianos ya maduros. Y déjeme decirle esto, ni usted ni yo somos lo suficientemente maduros de que no necesitamos un pastor en nuestras vidas. Yo necesito un pastor en mi vida. Y yo tengo un pastor también en mi vida. Dice la palabra en Efesios 4, así. Y Él, Jesús, dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas. ¿Qué es un apóstol? Es un enviado. En otras palabras, un misionero. Alguien fue enviado por la iglesia, por la autoridad de Dios para predicar. Un profeta, ¿qué es un predicador? Alguien que se para detrás de un púlpito y proclama las buenas nuevas, o en las calles y las proclama las buenas nuevas. Eso es un profeta. Evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Ve que hay una diferencia aquí? ¿Se da cuenta que hay personas que predican, pero no tienen el don de predicar? Son más maestros y tal vez puedan servir más en un aula de escuela dominical, pero tal vez no sean predicadores porque Dios ha dado diferentes dones. 12. ¿A fin de qué? ¿Por qué ha dado pastores? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Muchas palabras para decir que, dos cosas. Un pastor, su rol es equipar o capacitar a los cristianos para el ministerio. Pausa aquí. ¿Qué hizo Jesús cuando vino a la tierra hace 2000 años? Pagó por nuestros pecados. Jesús murió en la cruz tomando nuestro castigo en su cuerpo. Usted y yo somos culpables. Usted y yo somos criminales ante Dios. Hemos quebrantado sus leyes y por eso merecemos el infierno. Mas Jesucristo en su misericordia tomó la culpa en sí mismo, resucitó de entre los muertos y el día de hoy te ofrece a ti y a mí, ¿qué? El perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas para que estemos con Él por toda la eternidad en el paraíso. Este evangelio, estas buenas noticias que ahora cae sobre ti, creerlas o rechazarlas, y debes tomar una decisión. El trabajo de un pastor es preparar a su pueblo para que estén siempre listos para compartir este mensaje. Nos reunimos para adorar y nos esparcimos, nos salimos de aquí para predicar. Así debemos pensar como iglesia. Es equipar a los santos para el ministerio, prepararlos para que ellos hagan discípulos también. Y segundo, para edificar el cuerpo de Cristo. Para ayudar a que los cristianos maduren, para que se parezcan más al carácter de Jesucristo. Por eso, yo no sé si yo tenga este don o este llamado a ser misionero en otros países, porque en mi corazón, en mi mente, yo deseo ver a largo plazo el cambio que hay en las personas.
Un misionero muchas veces no puede ver eso. Se queda en un país un año, tal vez 2 o menos, 6 meses y se va. Pero un pastor, el punto es quedarse, ver, lidiar, aconsejar, edificar a las personas y después ir viendo, wow, si hay cambios en tu vida, te estás pareciendo más a Cristo. Y ese es el rol de un pastor, edificar al cuerpo de Cristo para ayudar a los discípulos a madurar en su fe. ¿Cómo se hace eso? Con la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Hay evidencias de que hayas cambiado de acuerdo a la palabra? Te aconsejo con la palabra. Yo le decía a mi esposa esta semana, íbamos manejando a San Antonio, y le digo, todo lo que me ha tocado hacer en el ministerio, si no tuviera esto yo no sabría lo que estoy haciendo. Cuando te pide una familia, da unas palabras, ahorita que estamos sufriendo, viene de aquí. Todo esa palabra. ¿Cuál es el rol del pastor también? ¿Ven? Primera de Pedro nos dice esto. Por tanto, a los ancianos, pastores, obispos, palabra que quieras utilizar, dice, entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelado. ¿Qué dice Pedro? Yo soy pastor, le quiero hablar a los pastores aquí. 2. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes. Hoy en día muchos pastores quieren ser pastor del mundo. Quieren ser pastor de Facebook, tener su rebaño digital. Entre más seguidores ya soy mejor pastor. Y dice Pedro, no, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes. Si das enseñanzas, qué bueno. Si escribes una carta y todos lo leen, perfecto. Pero pastoreen el rebaño que están entre ustedes, velando por ese rebaño. ¿Quieres ir observando? Preparado, listo para defender, orando por ellos, alimentándolos, sanando las heridas. Y aquí está algo importante. Dice, no por qué, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por la avaricia del dinero. Wow, cuántas iglesias ahorita mismo con ese texto deben cerrar sus puertas, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. ¿Cuántos señoritos no conocemos que tienen voz alta, tienen renombre, son importantes y quieren aplastar a todos los demás de la iglesia? Dice, no, siendo ejemplo. 4, ¿por qué? ¿Por qué dice Pedro esto? Cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona. ¿Qué dice? Recibirán esta corona. ¿Por qué debemos como pastores, y si algunos de ustedes Dios les llamaría para ser pastores, por qué debemos hacer estas cosas voluntariamente? En otras palabras, sin obligación, porque Dios es lo que quiere. Porque Dios nos está viendo. Y porque el pastor de todo el rebaño global algún día va a venir y vamos a tener que rendir cuentas a Él de lo que hicimos con sus ovejas. ¿Usted cree que Jesús no es celoso por su rebaño? Absolutamente. ¿Usted cree que Jesús no ama a su rebaño? Sí. Nos dice la palabra en un texto que en el Evangelio dice Jesús, ay de aquellos que hacen caer a estos pequeñitos. Es mejor que se aten una piedra en el pescuezo y se lancen al mar. Así ama a su iglesia. ¿Qué debe hacer un pastor? 1. ¿O qué punto estamos? Next. Exactamente. Pastorear voluntariamente el rebaño. Alguien que va a ser pastor debe querer ser pastor. Aquí no hay esto de dedazo, de palancas, como decimos aquí en el valle. Aquí no hay esto de, pues es que me despidieron de mi empleo, quise ser computer scientist, no me funcionó, quise ser fotógrafo, no me funcionó, quise ser mecánico, pero no sé cómo arreglar coches, me hago pastor. Dice, no, debe querer hacer esto, desear hacer esto. Charles Spurgeon en sus cartas, dice Lectures to my students, en sus cartas a sus estudiantes, decía esto: si puedes hacer, joven
varón, si puedes hacer cualquier otra cosa, hazlo. No seas pastor. Pero si sientes ese llamado que nadie te puede quitar de tu corazón de pastorear, no hay nada más que puedas hacer más que ser pastor. Es pastorear voluntariamente. A mí se me iba a enviar a Río Hondo, Texas. Río Hondo, Texas tiene creo que 5 personas, 3 perros y 2 gallinas. Pueblo chiquitito. Bueno, que estoy exagerando. En Río Hondo fui con mi esposa, fuimos, y en 5 minutos ya habíamos atravesado todo el pueblito. Y dije, I don't think I can be here. No creo que pueda estar yo aquí. Yo quiero estar donde están los universitarios, donde está mi pueblo en Brownsville, Texas. Quiero servir ahí. Y regresé con mi pastor. Y este caballero ya tenía un papelito en su bolsillo. Decía, entonces, ¿qué quieres hacer? Él entendía esto. El pastorear no es porque vas a ir a hacerlo, es porque quieres hacerlo. ¿Qué más dice Pedro? ¿Qué es el rol de un pastor? Ser un ejemplo para el rebaño. Observar tu propia vida porque los demás te están viendo a ti. ¿Y qué ejemplo nos dice ahí? No por avaricia, no por buscar enriquecerse, tampoco con señorío sobre los demás, dando un buen ejemplo. Hermanos, deberíamos estar ya hartos, cansados, decir ya hasta aquí, con pastores que no dan buenos ejemplos. Pastores que tienen, como dicen, ¿cómo es esa frase? ¿Cola que le pisen? ¿Por qué es que el pastor nunca predica sobre el matrimonio? Porque está en su segundo, tercero, cuarto matrimonio. ¿Por qué es el pastor nunca predica sobre manejar bien nuestras finanzas de una forma sana? Porque él no se controla con sus tarjetas de crédito. Dar un ejemplo. Ahora, ¿el pastor es perfecto? No. ¿El pastor es un ser humano como usted y yo? Claro que sí. Pero debe dar un patrón de vida de que sabe controlarse, de que sabe dar un buen ejemplo a los demás. Seguimos. Hechos 20, 28 a 31. ¿Qué más debe hacer el pastor? Dice aquí Pablo, está hablando con una iglesia y les está diciendo, ya me voy, jamás los voy a volver a ver, tengo que ir a morir por Cristo en otro país, pero déjenme darles unas instrucciones. Y aquí es donde llegamos a Hechos 20, 28 a 31. Miren lo que dice Pablo. Dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación. ¿Qué hizo Pablo? Reunió a los pastores de las ciudades donde él estaba. Y les dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Dice 29 todos juntos. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. Y mira lo que dice el 30. Qué miedo les ha de haber dado. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. ¿Qué dice Pablo? De la misma iglesia van a salir los lobos, llamándose pastores. That's dangerous. Qué peligroso. Para este entonces, todavía no se escribía la carta a Timoteo, todavía no se daba lo que eran las cualidades de un pastor, pero les advierte. Cuídense ustedes, cuiden al rebaño. 31. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Yo he tenido la oportunidad ya de pastorear aquí en Logos más de 3 años. Y aunque no perfectamente, yo sé lo que está hablando aquí Pablo. Dice que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Este es un amor sincero por las almas. A mí me ha tocado de día, pastor, necesito hablarte ya. Espérame, es que estoy conduciendo. Pastor, necesito hablarte ya. Déjame hablar a tu esposa para que te hable a ti. No, perfecto, ¿cómo te podemos servir? Me ha tocado que también a las 11 de la noche, 1 de la mañana, pastor, venga a nuestra casa, necesitamos ayuda. Necesitamos consejería, pero ya. Ahí vamos.
Y dice, de día y de noche no cesé de amonestar, de corregir, de ayudar, de discipular con lágrimas. ¿Por qué lágrimas? Porque un pastor, y ustedes que han sido familias pastorales saben de lo que estoy hablando, la carga de la iglesia, la carga de ver un discípulo que va bien, va bien, va bien y otra vez cayó. De que están en pecado, ya les hablamos y no quieren cambiar. Señor, por favor, ayuda a tu oveja. Con lágrimas, porque yo sé que puede dar más, Señor. Ayúdale. Esas han sido algunas de mis oraciones por ustedes, que me han dado la oportunidad de ser su pastor. Dos cosas, dice, cuídense a sí mismos. En otras palabras, los mismos pastores deben evitar seguir todo tipo de enseñanzas nuevas. Siempre hay alguien joven, algo carismático, guapo, que se viste bien, que ahora se le ocurrió algo nuevo que jamás nadie había pensado. Y ahora todos quieren seguirlo a ese hombre. El cristianismo no es de encontrar cosas nuevas. El cristianismo es de descubrir y pasar a la siguiente generación cosas antiguas. Un tesoro antiguo. Así que si hay señoritos, señoritas también, que es que descubrí algo que jamás nadie había descubierto, lobo. Porque esto no es nada nuevo. Dice, cuídense a sí mismos. En la Biblia, vamos a ver en el libro de los Hechos en los siguientes meses y el próximo año, donde dice Pablo a uno de sus discípulos, dice, vente, búscame, estoy en la cárcel otra vez. El que estaba conmigo amó más las cosas del mundo y se fue. En otras palabras, uno de los pastores que él entrenó, le gustó más el mundo, los placeres de este mundo. El fútbol, el coliseo, la música, el arte de los países griegos, y mejor se fue al mundo, lo abandonó. Por eso dice, cuídense a ustedes mismos para no seguir enseñanzas nuevas. Y también cuidarse a sí mismo significa esto, que un pastor debe estudiar. Si tú no quieres estudiar, no puedes ser pastor. Hoy en día hay una página que se llama sermoncentral.com, donde todos los pastores que quieren ser pastor de pastores ponen sus sermones. Y ahí puedes comprar tus sermones. Para no prepararte, no, es que andaba bien ocupado, es que andaba en la funeraria, en el hospital, y no tuve tiempo para prepararme, déjame comprar un sermón. Y mañana lo predico con denuedo. Y van a decir, qué bonito sermón. No, lo compraste. Un pastor debe estudiar. ¿Por qué? Porque las ovejas te van a hacer 1000 preguntas. Me ha tocado preguntas muy, muy raras, muy extrañas. Si se permite bautizar bebés, entonces los bebés deben tomar comunión también. ¿Y tú tienes hijos? No, pero pues quiero saber. ¿Eso qué tiene que ver? Preguntas muy extrañas. Pero debes estar estudiado, preparado para contestar esas preguntas. Y dice también cuidando el rebaño. Protegiendo a las ovejas de falsos maestros significa que nombrar nombres. Sí, de vez en cuando hay que decir, este fulano es falso maestro, todos los jóvenes ahí van detrás de él, no lo sigan, es un falso maestro. Ay, es que eso no es muy amoroso, es que eso no es muy tierno, es que eso no edifica. Un lobo, hermano, no te portas bien con un lobo. Un lobo quiere destruir. Por eso aquí vamos a decir cuando haya falsos maestros. Joel Osteen, falso maestro. Stephen Furtick, bien peligroso. Isaiah Saldívar, peligroso. Cuidado. ¿Por qué? Porque les amamos a ustedes y no queremos que sigan a estos falsos maestros. No, pastor, usted tiene celos. Es que tiene más seguidores que usted. Cuidado, falsos maestros. Es parte de cuidar. ¿Ya ve por qué es tan importante el rol de un pastor? Alimentar, equipar, edificar, pastorear, dar ejemplo, cuidarse a sí mismo y cuidar a los demás. Es una gran tarea. Y por eso, no todos deberían ser pastores. Un pastor tiene que vivir la vida con su rebaño. Tiene que estar entre ellos. Sí, hay cierto límite donde tal vez no comparto ciertas cosas porque no me van a comprender. Hay cosas que, y yo le confieso esto,
Yo comparto mucho con mi esposa, pero hay cosas que prefiero no compartir, porque uno, no quiero que ella se enoje con la iglesia o se enorgullezca. No quiero que ella lleve una carga que a ella no le corresponde. Ella no es pastora. Muchas veces el pastor lleva cargas silenciosas. Y por eso es que ahora que se hizo un estudio el año pasado, no tengo los números, los datos exactos, pero dice que el índice de suicidio aumentó entre los americanos y entre los más, more likely, ¿cómo se dice? Propensos a suicidarse son pastores, porque llevan esta carga silenciosa. Pero es por eso, vivir vida con el rebaño. Hay un gran autor y pastor que se llama H.B. Charles. Algunos de ustedes hoy recibieron un libro de H.B. Charles. Y él tiene esta cita en uno de sus libros. Dice así: ¿cómo puede un pastor dar ejemplo a su rebaño si solo los ve una vez a la semana? Un pastor ciertamente debe prepararse para predicar la palabra, pero la palabra debe ministrarse en público y en privado. La mejor manera de lograr esto es ir a donde está su gente y pasar tiempo con ellos. Basta también de pastores que nunca están con su rebaño. Dice H.B. Charles, ¿dónde está tu gente durante la semana? Quizás desee conocer a un joven profesional en su lugar de empleo. Tal vez deba visitar a una anciana en su casa y trabajar en su jardín con ella. O invitar a un matrimonio joven a su casa para hablar sobre los desafíos y alegrías del matrimonio y de formar una familia. Permítales ver el ejemplo de su vida familiar mientras ellos establecen la suya. Y dice así H.B. Charles, el pastor debe pasar tiempo con las ovejas si quiere ser el ejemplo que Dios te llamó a ser. Por eso hacemos Coffee with the Pastor, café con el pastor. No es porque no tenga cosas que hacer, hay mucho que hacer. Pero quiero pasar tiempo con ustedes para conocer. Y muchos de ustedes ya se han sentado en nuestro sofá, en uno de muchos sofás que hemos tenido, por la gracia de Dios. ¿Por qué? Y no es que tú seas un proyecto en nuestras vidas, es que te amamos como una oveja, queremos cuidarte. Pero como habíamos dicho, como es tan grande la tarea, no todos deben ser pastores. También, así como grande es la tarea, grande es el estándar de lo que debe ser un pastor. 1 Timoteo 3 dice así. Vayamos en nuestras Biblias o vean aquí en la pantalla. Aquí Pablo hablándole a un joven pastor Timoteo, 31 años, y le dice esto: palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Si tú quieres ser pastor, es algo bueno. Un obispo, leamos todos juntos. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso ni avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Es mucho. Son 12 cualidades, vamos a verlas muy brevemente. 1, irreprochable. Quiere decir esto, no que no sea pecador, es pecador. Y no que no tenga su historia, todos tenemos nuestro testimonio. Irreprochable significa que no hay nada extremadamente pecaminoso de qué acusarle. Es que él se robó el dinero. Es que él iba a las reuniones de jóvenes adultos para buscar una novia teniendo ya una esposa. Eso es irreprochable. No tener nada extremadamente pecaminoso de qué acusarle. Vergonzoso. 2, marido de una sola mujer. 2 cosas ahí. ¿Quién puede ser un marido? Un hombre. ¿Quién debe ser pastor? Un hombre. No dice aquí marida de un solo hombre, esposa de un solo hombre. Dice marido de una sola mujer. Debe ser un hombre
Y no cualquier hombre, sino un hombre entregado completamente también a su única esposa. Dios odia el divorcio. Dios odia el abandonar a tu pareja. Dios odia el quebrantar tus promesas de ser fiel. Dios odia esto. Por eso el pastor debe ser un hombre, marido de una sola mujer. Y no solamente significa estar casado con una sola mujer, sino en su corazón estar entregado a ella. No estar viendo a otras mujeres, no tener una lista de compañeras en su mente por si se muere su mujer. Dice, ¿qué detalles tan específicos? Todas cosas que yo he visto. Tengo 31 años, pero hermano, yo he estado sirviendo desde los 18. He estado viendo todo esto por muchos años. El Señor me dio la dicha y la oportunidad de predicar otro funeral antes del de María Concepción. Y hablando con este caballero, el hijo de este señor que falleció, me decía, tú tienes 25 años, ¿tú cómo sabes todo esto? Le digo, bueno, tengo 31. Gracias, me hace sentir muy bien. Pero dos, la experiencia y la palabra es lo que me influyen. Ya he visto muchas cosas. Marido de una sola mujer. 3, con dominio propio. Quiere decir que el pastor debe ser un modelo de dominio propio. ¿Cómo le vas a decir a los demás? Contrólense si tú no te controlas. Ten cuidado si tú no te cuidas. Ten paciencia si tú no tienes paciencia. Dominio propio. Y esto puede ir a muchas cosas. En dónde gasto mi tiempo, en dónde gasto mi dinero, qué tipo de ropa utilizo. Hay una página en Instagram, Preachers and Sneakers, ustedes jóvenes los han visto, donde toman una foto del sermón en tal mega iglesia y siempre sale el predicador y dice, ¿cuánto costó su camisa? Y buscan por las marcas y todo, $3,000 la camisa, $5,000 los zapatos, un Rolex de 2,500, una cadena de 5,000 y se ven bien modernos, awesome, pero dices, eso no es dominio propio. No sabe gastar su dinero. No sabe invertir su dinero. Pregunta, ¿es malo tener cosas buenas? No. ¿Es malo comprar algo bueno? No. Y muchas veces cosas son regaladas. Tengo que confesar algo de dominio propio. Hubo una época donde yo viví en la casa pastoral de mi pastor, de West Brownsville. Mi pastor me dijo, ven, quédate. Si no, yo me hubiera quedado homeless, literalmente homeless. Y ahí viví. Y en una de esas teníamos que usar traje, corbata, de parte del uniforme de servir ahí. Y pues me sometí. Pero una vez los pantalones que tenía eran de Walmart, baratitos, casi de plástico. Vi la etiqueta, decía nylon, y donde les quise planchar se derritieron. Se hizo un agujero, dije, oh my God, ¿qué está pasando aquí? Y ese día no fui a la iglesia, me sentí muy mal. Se me sacan la lágrima de recordarme eso. En una de esas, aquí es donde viene la confesión, en una de esas, los únicos zapatos que tenía, se me rompieron de abajo, la suela. Y vi unos zapatos ahí abajo de la cama, y eran los del pastor Navarro. Unos zapatos muy bonitos que le regalaron a él. Y dije, los voy a usar. No los voy a decir, nomás los voy a usar. Y pasó, y los estuve usando 3 meses, 6 meses. Bien desgastados. Ya cuando me tocó salirme de la casa pastoral, ya estaba casado con Carlita, le dije, no, él no sabe, pero voy a comprar los zapatos donde sean y se lo voy a reponer sin que se dé cuenta. Bien, ni para pecar somos buenos, ¿verdad? El pastor trabajó con la Interpol, él sabe todo, él todo ve. Los busqué, $350 los zapatos. Dije, pues ¿qué hacen estos? Y es que alguien de la iglesia que amó al pastor Navarro, una familia que lo apreciaba, le regaló esos zapatos, los vendían en los outlets y no me alcanzaba $350. Ya fui, le confesé y dice, yo sé que los usaste. Dice, el dinero que hayas juntado, que había juntado como $100, dice, dalo a misiones, mejor. Y ahí quedó. Dominio propio. Por eso le digo, vayamos al Coffee with the Pastor. Tengo muchas historias. Dices que yo no tengo nada que preguntarte. Bueno, escúchame también. Tengo muchas historias. Esta es mi terapia. Sensible.
Debe ser una persona sabia, irresponsable, sensible, que usa, sí, sus emociones para tomar decisiones, pero usa más la lógica y la razón para tomar decisiones. 5, respetable. Un pastor debe ganarse el respeto, no por el título, aunque sí se debe dar algo de respeto por el oficio, por el rol, pero también debe ganarse el respeto de las personas con su carácter. Me tocó ir con Juan hace poquito a un entrenamiento de pastores y pues yo no parezco pastor, ¿verdad? Y a él ya lo conocen. Entonces viene uno de los pastores de estas iglesias y lo saluda. Juan, ¿cuándo vamos a trabajar juntos? ¿Cuándo vamos a servir? Y Juan le quiso decir, mira, él es mi pastor, pero no pudo sacar las palabras porque dice el pastor, muchacho, qué bueno que viniste, qué bueno amigo, ven jovencito. Y dije, órale. Nada contra de él, el respeto se gana, no me conoce ni lo conozco yo a él tampoco. 6, hospitalario. Quiere decir que debe dar un buen ejemplo de la hospitalidad, saber invitar personas extrañas a su casa, recibirlos, discipularlos. Pastor, es que yo soy muy introvertido. Es parte del trabajo. Es parte del trabajo. Yo soy bien introvertido. Si has venido a toda mi casa, te das cuenta que soy introvertido, porque todos andan ahí, yo ando acá. O con Gali, ¿verdad? Jugando con la baby en las escaleras de arriba y para abajo. Pero hospitalario es saber cómo, ok, ya, vénganse todos, vengan a mi casa. 7, con una capacidad apto para enseñar. ¿Qué quiere decir eso? Hacer las cosas difíciles fácil de entender. La Biblia es tan profunda, misterios, hay cosas tan difíciles de entender y un pastor debe tener la capacidad de enseñar cosas grandes para que lo entiendan. 8, no beber en exceso. No dado al vino. Esto es un principio de ¿qué? De sobriedad. Entonces un pastor nunca debe de tomar, se lo deja a su conciencia. Cada quien debe estar convencido en su propia conciencia, pero aquí dice no dado al vino, no beber en exceso, estar mejor lleno del Espíritu Santo que del vino. 9, amable. No presionando a la gente, no pisoteando a las personas, tener un espíritu de amabilidad. 10, no pendenciero. Quiere decir que no siempre anda buscando argumentos inútiles. Yo he conocido tantos chavos nuevos, reformados, nuevamente reformados en la fe, que con todos quieren debatir. Dice mi amiga, they're very single and very reformed. Bien reformados y sin pareja porque nadie quiere estar con ellos. Solteros, ándale. Siempre andan buscando con quién debatir. No debe ser así. No debe ser codicioso. No buscando siempre el dinero y más dinero, sino dar un ejemplo de lo que es estar contento con lo que Dios nos da. Saber cómo estar contento en abundancia y cuando falta abundancia. Y algo bien importante que da Pablo aquí. 12. Otra calidad de un pastor debe no ser un nuevo converso. No ser un nuevo creyente, recién salvo. Porque ¿qué pasa? Muchos jóvenes, varones, cuando llegan al Señor realmente, they're on fire. Aman al Señor, quiero hablar del Señor, quiero evangelizar, quiero predicar. ¿Y qué es lo que hacen muchas iglesias inmaduras? Inmediatamente lo ponen a enseñar. No dan tiempo a que madure. Sí, tiene potential, pero espérate tantito. No debe ser un nuevo creyente. ¿Por qué? Porque puede caer en la misma condenación que el diablo. ¿Qué es eso? Orgullo. Yo sí sé todas las doctrinas de gracia. ¿A poco tú no te las sabes? ¿A poco tú nunca has escuchado la Westminster Confession of Faith? ¿Qué es eso? Deberías ya saber, no me preguntes a mí. No ser un nuevo creyente debe aprender a estar bajo autoridad para evitar el orgullo. Sí, puede que Dios quiera que tú seas un pastor, todavía no. Antes de llegar aquí a Logos, yo ya había servido en West Brownsville, en Capernaum, en Jericó,
en Bridge Community Church y ya por fin aquí en Logos Baptist Church. Es tiempo de saber ser el número 2 o número 3 o número 5 o número 10 antes de saber ser el número 1 de liderazgo. Calificaciones muy grandes porque no todos deben entrar en esto. Última pregunta. ¿Qué debe hacer un rebaño bíblico? Ya hablamos del rol del pastor. Ahora, ¿qué debe ser el rebaño? Hebreos 13:7 nos dice así. Lo leemos todos juntos aquí en la pantalla. Acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Dos cosas que debe hacer un rebaño: observar e imitar. Observar, ver los resultados de la vida de un pastor fiel. Esto no quiere decir, mira cómo el pastor empezó bien pobre y ahora es bien rico, yo quiero ser como él. No. ¿Qué significa esto? Mira cómo sufrió el pastor por la fe. Mira cómo el pastor fue disciplinado para estudiar las Escrituras, que ahora puede contestar tantas preguntas. Yo quiero aprender eso. Observar. Van a haber veces varones y algunas damas que yo les voy a decir, vénganse conmigo. Vayamos a evangelizar, vayamos al nursing home con los viejitos a compartir el evangelio, vayamos con los migrantes, vayamos a los hospitales. No tienes que decir nada, nomás está presente para que observes. Observar. Alegrarse cuando al pastor le vaya bien. Entristecerse cuando al pastor le vaya mal. 2, imitar. ¿Imitar qué? Los buenos hábitos. Imitar las disciplinas. Imitar el carácter servicial de un pastor. En otras palabras, toma lo bueno, deja lo malo. Eso que debe ser un rebaño bíblico. Hebreos 13:17 también. Mira lo que dice la palabra. ¿Qué debe ser un rebaño bíblico? Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Dos cosas: obedecer y someterse. Pregunta: ¿en una iglesia van a haber personas que saben más que el pastor? Puede ser. Y si es un buen pastor, sí, debe ser. ¿Puede en una iglesia haber que alguien tenga más degrees, más títulos que un pastor? Probablemente sí. Entonces ya no me tengo que someter porque yo conozco más que él. ¿Qué dice la palabra? Obedezcan y sujétense a ellos. Esto es difícil. Y aquí es donde demuestras tu cristianismo. Porque no se trata de, ya cuando llegue a cierto nivel, ya no tengo autoridad en mi vida. No. Todos tenemos autoridad. La autoridad suprema viene de la palabra que es Dios, que Él nos las ha dado. Pero Él ha instituido, Él ha colocado, Él ha puesto, por algún motivo que ni tú ni yo conocemos, un pastor sobre tu vida. Y aquí es donde todo lo que he hablado no lo hablo yo por ser pastor. Es verdad, aunque yo sea pastor o no. Lo digo porque es la Biblia. Pero aquí es donde hay que tener mucho cuidado. Dice, obedezcan, sujétense. Van a haber algunos pastores que no tienen buenas intenciones. Y ahí, ¿cuál principio debemos seguir? El principio de Pedro en Hechos. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿Al hombre o a Dios? Y dice Pedro, a Dios. Porque van a haber algunos que se llaman pastores que quieran hacer daño al rebaño o imponer sus tradiciones o imponer sus legalismos o imponer sus reglas que Dios no ha dado. En ese caso, obedecemos a Dios sobre el hombre. Pero lo que habla aquí en Hebreos es, pensando que el pastor tiene buenas intenciones, obedezcan. En otras palabras, hagan lo que te anima a hacer. En muchas consejerías que me ha tocado, leemos lo que dice la palabra y luego damos tarea o damos instrucciones. Hagan esto. Y dice, es provechoso que obedezcan. Hagan eso. ¿Por qué? Porque el pastor
bíblico te guía con humildad y con sabiduría. Él ve cosas que tal vez tú no estés viendo ahorita. Sujétense, dice. Es la idea de someterse. Pregunta, ¿quién se debe someter a quién? ¿Qué dice la Biblia? Sométanse los unos a los otros. Es algo mutuo. Yo busco lo mejor para ti, tú buscas lo mejor para mí. El someterse significa reconocer el rol bíblico que Dios ha dado. ¿Para qué? Promover la unidad en la iglesia. Porque cuando hay alguien que ahora yo conozco más que el pastor y déjeme decir a los demás, no le hagan caso. ¿Qué pasa? División. Escuché la historia de Steve Lawson, que él llegó a cierta iglesia donde se hacían muchas tradiciones bautistas no bíblicas. Y sí, hay algunas tradiciones bautistas que no son bíblicas. Y él cuando llegó dijo, voy a predicar la palabra. Y la iglesia de 700, muchos empezaron a ir. Y bajó la asistencia a 300. ¿Pero por qué se estaban yendo? Porque ahora sí se les estaba predicando la palabra y no les gustó. ¿Y qué pasó? Él da la historia. En uno de esos días fue a predicar, predicó el sermón del día. Cuando dijo en el nombre de Jesús, amén, se levantaron varios hombres, diáconos y pseudo líderes, vinieron corriendo hacia él para quitarlo literalmente físicamente del púlpito. Él los vio, corrió hacia atrás, su hijo ya lo estaba esperando en el auto atrás porque lo querían golpear. ¿Por qué? Porque no siguieron este principio de someterse al pastor que Dios ha puesto en sus vidas. ¿Y qué hicieron? Lo querían atacar, querían desplantar, lo querían correr de la iglesia de una forma violenta, porque en su mente él había arruinado la iglesia. Van a haber cosas que tal vez no te guste que diga tu pastor. Toma lo bueno, deja lo malo, ve las intenciones, ¿por qué te lo están diciendo? Pero no uses eso para promover división en una iglesia, porque no le estás haciendo daño al pastor, le estás haciendo daño al resto del rebaño. Obedecer y someterse. Si vamos a ser bíblicos, seamos bíblicos en todo. Y cerramos, 1 Timoteo 5, 17 al 19. ¿Qué más debe hacer un rebaño bíblico aparte de observar, imitar, obedecer y someterse? 1 Timoteo 5, 17 al 19. Dice así la palabra, los ancianos, los pastores, obispos, líderes que gobiernen bien, sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice, no pondrás bozar al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. No admitas acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. ¿Qué otras 2 cosas debe hacer una iglesia para con su pastor? Proveer y orar. Proveer y orar. Proveer. Satisfacer las necesidades materiales para que el pastor se pueda dedicar a la obra del ministerio. Proveer. Vamos en el año 4 técnicamente de nuestra iglesia y en este año, por la gracia de Dios, por el amor que ustedes me tienen a mí y a mi esposa y por obediencia a lo que dicen las Escrituras, ustedes me han dado un salario. Gracias. Gracias. Eso me ha dado tiempo para dedicarme, ¿a qué? A la enseñanza, a la predicación, a trillar, como dice ahí, a trillar, a trabajar. Es bueno. Lo hacía antes, ya trabajaba por ustedes, predicaba, enseñaba, pero todavía tenía la carga de un empleo aparte de este, tenía otro jefe aparte de Jesús. Pero ahora ustedes me han dado la oportunidad de trabajar para ustedes. Gracias. Y si solamente se echa un vistazo alrededor, puede ver que ya ha dado fruto. Gracias. Proveer también significa no solamente dinero. ¿Qué más me han dado ustedes? Me han dado unos días de descanso. ¿Qué fue en julio? Se me dio una semana para descansar, aunque no la pude tomar. Ya estaba allá descansando y me hablaron del hospital que mi papá estaba muy malo, me tuve que regresar. No pude tomar esa semana.
Pero yo sé que algunos de ustedes me van a decir, tómatela. Ya, son tercos ustedes. Gracias. Es también proveer que respaldo. Proveer que apoyo para la familia pastoral. No solamente soy yo, mi esposa. Gracias. Y dice el 19, mira, no admitas acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. Esta es la idea de ser generoso con el líder, con el pastor. Pensarlo mejor. Dar el beneficio de la duda. Y si hay algo que ha pecado el pastor, dice, traer 2 o 3 para ayudarle a corregir. La idea detrás de todo esto es mantenerlo en oración. ¿Por qué? Porque los pastores también somos humanos, falibles, pecadores, débiles, y necesitamos la misericordia de Dios, igual que ustedes. Demos gracias al pastor de pastores, al buen pastor, Jesucristo. Participemos de la Santa Cena. Padre Santo, gracias por este tiempo que tú nos has dado, Señor. Sabemos que este sermón tal vez no sea algo que esperemos o hayamos esperado. Tal vez el día de hoy, Señor, no sea exactamente el tema que deseamos nosotros personalmente escuchar. Pero es tu palabra, Señor. Tú la has dado. Yo te agradezco, Señor, por la dicha, la oportunidad, la tarea, el trabajo de ser pastor de esta iglesia local. Te doy gracias por el rebaño, Señor, que está presente y que está por venir, que ha decidido formar parte de esta familia local de cristianos. Yo te pido, Señor, por aquellos que algún día fueron de este rebaño y que ahora se han ido, por diferentes motivos, algunos buenos, algunos no tan buenos, que tú cuides de ellos y puedan encontrar a un pastor. Te pido, Señor, que tú puedas gobernar bien a tu iglesia por medio de tu palabra. Y que sea quien sea que esté de pastor aquí en Logos, Padre, siempre tenga el deseo de enseñar la palabra. Ahora, Señor, prepara nuestros corazones. Vamos a tomar de tu santa cena representando tu sangre, tu cuerpo y nuestra comunión contigo. De que hemos muerto a nosotros mismos y ahora vivimos por ti y para ti. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.